para que sepan que estamos grabando y vamos a comenzar a grabar. Vamos aquí, Paulita nos está diciendo que cuadre un poquito mejor la cámara. Ahora sí, ¿en qué momento comenzamos a grabar? Bueno, hermanos, entonces, la vez pasada hablamos haciendo un resumen de cómo el Señor Jesucristo nació en una ciudad tan pequeña, pues tenía la tradición de ser la ciudad de David, pero era pequeña, Belén, y que luego fue a vivir a Nazaret, una ciudad muy pequeña, insignificante tal vez dentro de Galilea, y que algunos de los discípulos de Juan, cuando supieron de Jesucristo, dijeron, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Y que con esas cosas nos damos cuenta que el Señor Jesucristo escogió vivir, crecer, nacer en una ciudad pequeña, en un lugar pequeño, bajo el imperio romano, con un mensaje para nosotros. Él vino a servir, Él vino en la sencillez, en la humildad, es como Él vino a esto. Ahora, la vez pasada estudiamos entonces Lucas capítulo 2, del versículo 39 en adelante, y hay como dos momentos importantes que Lucas hace referencia, y son los momentos del nacimiento, la circuncisión de Jesús, los ritos que se hicieron por parte de sus padres, las palabras de Simeón, y cómo desde ese momento hay como un vacío que el único del que habla de ese momento cubriendo como con una sola frase todos esos años del crecimiento de Jesús es Lucas, y Lucas simplemente se refiere a todos esos años como en el versículo 40 del capítulo 2 de Lucas, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Así que en esos años, desde el momento que queda el relato en el cumplimiento de los ritos, todo lo que pasó en el templo después de que Cristo fue circuncidado y se le dio oficialmente el nombre, hasta cuando aparece otra vez el Señor Jesucristo en el templo, dice el niño Jesús en el templo. Esos años, Lucas los resume en el hecho de que el Señor Jesucristo estuvo creciendo en estatura, se fortalecía su cuerpo, se llenaba de sabiduría y de gracia. En eso lo resume todo. Y también dijimos que seguramente María, ella recordando todo lo que sucedió con ella misma, con el arcángel Gabriel, y todas esas palabras, todos los acontecimientos que sucedieron extraordinarios alrededor de la anunciación, del cumplimiento del tiempo, del nacimiento de Jesús, lo que la gente decía de Cristo, todas estas cosas María las guardaba en su corazón, y estábamos diciendo que seguramente ella se la repitió a su hijo, a Jesús, así como nosotros como padres hacemos recuentos del pasado con nuestros hijos, de cuando fuimos a algún parque, cuando estuvimos en algún viaje, cosas extraordinarias. Dice Lucas que María guardaba muchos acontecimientos en su corazón, pero seguramente los estuvo compartiendo con el Señor Jesucristo de niño. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo llegó a los 12 años y estaba en el templo, él ya tenía un conocimiento muy, muy cercano de lo que era su misión, de quién era él. Y aunque estaba en la carne, era plenamente hombre. Aunque era plenamente Dios, era plenamente hombre. Como hombre tuvo que aprender, como hombre tuvo que estudiar las escrituras, y las escrituras fueron vitales para él en su formación, en su sabiduría, en la gracia que hallaba con el Padre, con las personas. A los 12 años, entonces, leímos el relato de el niño Jesús en el templo y hicimos la pregunta, ¿de dónde sacaba el Señor Jesús tanta sabiduría? Y dijimos de las escrituras, de el descubrir quién era él,
quién era el Padre, saber y recordar tal vez que él era esa persona que había estado en Génesis y había creado todas las cosas. Tal vez poco a poco fue comprendiendo y entendiendo que todas esas escrituras hablaban de él, como fue claro después, muchos años después, en Lucas 24, que abrió las escrituras para sus discípulos y les explicó a sus discípulos todo lo que las escrituras decían de él en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Así que el Señor Jesucristo conocía las escrituras y esa era la fuente de su sabiduría. El segundo salto que hay, que nos presenta Lucas, es que después de esos 12 años y los acontecimientos en el templo, a los 12 años de Jesús, cuando habla de quién es Él y le llama la atención en una manera muy amorosa, muy tierna, pero bastante directa a sus padres, porque les dice, cuando sus padres finalmente lo encuentran en el templo, les dice, pero ustedes sabían que debían buscarme en el templo, es donde yo estoy, es lo que vine yo a hacer. Si hubieran venido directamente al templo, no hubieran estado pasando todos estos días buscándome en otros lugares. Así que el Señor Jesucristo sabía quién era. Lucas entonces nos lleva y pasa todos esos años con una sola frase hasta cuando Cristo comienza su ministerio. Y la frase es casi una repetición de cómo creció Jesús desde su nacimiento hasta los 12 años. Aquí, en esta otra frase, Lucas dice cómo creció, cómo se desarrollaron las cosas desde el tiempo del templo hasta cuando comenzó su ministerio. Lo dice en el capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que lo que Lucas nos está diciendo es que de la misma manera como Cristo creció de los 0 a los 12, en toda esa niñez, creciendo en conocimiento de las escrituras, en estatura, en sabiduría, en el conocimiento de Dios, fue lo mismo que estuvo haciendo desde los 12 años hasta los 30 años cuando comenzó su ministerio. Y aquí entonces comenzamos a hacer esas preguntas acerca de lo que la gente piensa de en dónde estuvo Jesús, en dónde estuvo Jesús. Y llegamos a la conclusión en la reunión pasada de que casi todas estas organizaciones que nombramos, como los hindúes, como el budismo, los Krishna, Mahoma y una cantidad de organizaciones que dicen que Jesucristo estuvo tomando clases con ellos, que Cristo fue discípulo de ellos, el budismo, todas estas organizaciones religiosas tienen en cuenta a Jesús, pero dicen que el Señor Jesucristo fue un discípulo de ellos, que estuvo en la India estudiando todas estas cosas y doctrinas e ideas que ellos tienen, y que Jesucristo estuvo visitándoles, aprendiendo de ellos. Todo esto sin ninguna prueba. No hay hechos claros que prueben que Cristo sí estuvo o en la India, o en el Tíbet, o en Asiria, o en Persia, o en Grecia, o en Inglaterra incluso. No hay pruebas. Lucas lo hubiera registrado, Lucas lo hubiera contado, pero Lucas resumió la vida de Jesús en Nazaret, creciendo allí en el ambiente normal de los judíos que vivían en Galilea. ¿Le parece a la gente increíble que un hombre tan sabio, un hombre tan poderoso en las escrituras, tan lleno de sabiduría y de poder, no hubiera de pronto ido a alguno de estos lugares a tomar clases con los sabios del mundo? Pero es evidente y es claro que el Señor Jesucristo se alimentó básicamente de las sagradas escrituras. No dudamos que el Señor Jesús tuviera conocimiento del mundo. Él sabía varios idiomas, él conocía el arameo, el griego, posiblemente el latín y naturalmente el hebreo. Así que era una persona ilustrada,
conocedor, pero no necesitaba tomar clases con ninguna otra organización religiosa del mundo, porque la palabra de Dios fue suficiente para él. La palabra de Dios es la palabra verdadera del único Dios verdadero. Y lo que nos deja claro el intento de tantas organizaciones de tener a Jesús como un discípulo de ellos es que dan testimonio, todas esas organizaciones, de que supieron de Cristo, de que conocieron de Él, pero no le creyeron. No le han creído cuando los hindúes, cuando el budismo, los Krishna y todo tipo de organizaciones religiosas, Mahoma y todos los que han comenzado movimientos religiosos, hablan de Jesús, dan testimonio de que ellos supieron de Jesús y no lo aceptaron, no le creyeron, no indagaron más, no lo aceptaron como Dios, como Salvador, pero sí supieron de Él. Y eso es un testimonio en contra de todas esas religiones, de que aunque ellos supieron de Cristo, realmente nunca aceptaron lo que Cristo enseñó. Quisieron imponer más sus doctrinas que la doctrina que Jesucristo vino a traer. Entonces, eso fue lo que vimos la vez pasada, ese es un resumen de lo que vimos la vez pasada, y la conclusión para nosotros es la siguiente: donde quiera que nosotros estemos, por más sencillo que sea el lugar donde hayamos nacido, por más apartado de los grandes centros del mundo, de los imperios, de las ciudades inmensas, de los rascacielos, nosotros podemos ser hijos de Dios con sabiduría, con gracia, con el conocimiento de Dios, no importa dónde Dios nos llame. Eso es lo hermoso, que Dios hace una obra con nosotros, no importa dónde estemos. Y lo que sí importa es que nosotros le creamos a Él y aceptemos todas sus propuestas. Ese es el primer punto y el más grande, el más importante. Y el segundo es consecuente también. Las escrituras en temas de salvación, en temas de nuestro destino, en temas de nuestro origen, la razón de nuestra existencia y el propósito de nuestra existencia, las Sagradas Escrituras son suficientes para comprender quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellas son suficientes para tener la sabiduría, el conocimiento de lo que Dios está haciendo con nosotros.